Somos el grupo 2. Nuestra lectura es el número 6, Paradigmas de Investigación Científica en Educación. Soy la alumna Beatriz Karimamani y me ha tocado sobre estudio y ensayo, la situación de la investigación cualitativa en educación, nueva guerra de paradigmas. La investigación cualitativa realizó juicios críticos a la investigación cuantitativa que queda en el segundo plano. Esta crítica es al modelo positivista. Se focaliza desde 3 paradigmas. Primero, la crítica antinaturalista. Segundo, la crítica desde el paradigma interpretativo. Tercero, la crítica a la investigación positivista vino por parte del paradigma crítico. La situación actual de la investigación en educación. Al realizar entrevistas a diferentes investigadores cualitativos, estos en muchas ocasiones se veían obligados a maquillar los planteamientos de sus investigaciones cualitativas de forma que tuvieran un tinte cuantitativo. ¿Para qué? Para que fueran aceptadas y publicadas en las revistas científicas. El problema de la situación actual, el ciclo de la reproducción. A las investigaciones cualitativas no le dan la debida importancia porque para publicar en las revistas científicas y estén indexadas a Scopus o JCR, dan credibilidad a la investigación cuantitativa que se fundamenta en el positivismo y en los métodos cuantitativos. Asimismo, en España, a los estudiantes de la carrera de educación desconocen la lógica de la investigación cualitativa en sus ejes axiológicos y epistemológicos, como también sus diferentes metodologías, estudio de casos, investigación-acción, investigación narrativa. La investigación basada en la evidencia. ¿Qué evidencia? La crítica central a la investigación basada en la evidencia es, como vemos, la misma que se planteaba en la guerra de paradigmas, a los métodos cuantitativos derivados del positivismo y que analizamos en la primera parte de este trabajo. La causalidad que se atribuye a las conductas como única verdad del conocimiento científico deja de lado el origen de las conductas en los seres humanos. Es el de las interpretaciones que de las diferentes situaciones. Entendamos que el estudiante no es un paciente y la enseñanza no es una cura. La educación es un proceso de interacción simbólica. Si la enseñanza tiene un efecto sobre el aprendizaje, es porque los alumnos interpretan o intentan dar sentido a lo que se les enseña. ¿Hacia dónde debe ir la investigación cualitativa en educación? Es imprescindible que los investigadores cualitativos se esfuercen por divulgar estos criterios, así como sus argumentos ontológicos y epistemológicos, y la forma de investigar que de ellos se deriva. Los investigadores cualitativos deben prestar atención y deben reflexionar en lo siguiente. Primero, estar en los espacios de decisión. Segundo, estar en la cuestión de las revistas científicas. Tercero, incluir nuevas herramientas y nuevas tecnologías a la investigación cualitativa. Cuarto, que nos esforcemos por realizar las investigaciones y publicarlas de la forma más rigurosa posible. Los paradigmas de la investigación. Un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. Iniciamos con el concepto de paradigma. Paradigma es un conjunto de suposiciones, una acumulación de saberes que nos ayuda como guía, como patrones para poder desmenuzar la complejidad del mundo. En conclusión, un paradigma provee al investigador de teorías, métodos, conocimientos, instrumentos para poder acceder al objeto de estudio. Entre los tipos de paradigma tenemos el paradigma positivista, que se basa en la teoría positivista. Este paradigma nos habla de las verdades absolutas, nos habla de fenómenos observables y medibles. Es todo lo que nosotros podemos comprobarlo. Se basa en los métodos cuantitativos. Sin embargo, el paradigma interpretativo, acá hacemos caso un poco más a lo que son las personas, a la comprensión de los individuos, a la visión que ellos tienen del mundo, de los fenómenos, de los problemas. Y nos basamos en los métodos cualitativos. Hablamos del paradigma crítico. Este se basa en la reflexión,
en la emancipación social, la autonomía de las personas que recrean realidades, problemas, para poder transformarlas de acuerdo a la autorreflexión. Por último, el investigador debe cuestionarse frente a diversas realidades del mundo. Es indispensable para entender los problemas educativos. Debemos enfatizar en la reflexión pedagógica como el eje articulador de la actividad investigativa y como el territorio fundamental para asumir el análisis de los problemas de la educación. Continuamos con la lectura Paradigmas de investigación científica. Estos paradigmas nos ayudan a asumir una perspectiva reflexiva integral de abordaje de los paradigmas de investigación, que tiene dos puntos importantes a tratar: la herramienta epistémica del mapeo y los indicadores configuracionales. En la herramienta epistémica del mapeo vemos la concepción y aplicación de supuestos metodológicos, axiológicos, praxeológicos, epistemológicos, ontológicos. En los indicadores configuracionales, toma en cuenta la posición filosófica e investigativa, en la cual vemos la relación sujeto-objeto, la construcción epistemológica, la lógica de la investigación y la finalidad del conocimiento científico. En la herramienta epistémica del mapeo, habla de supuestos metodológicos, como el modo de obtener conocimientos de la realidad, métodos, técnicas e instrumentos; axiológicos, como la concepción de los valores y la ética de la investigación; praxeológicos, habla de la estructuración de la práctica investigativa; epistemológicos, habla de la relación entre el investigador y lo investigado; ontológicos, que nos habla de la naturaleza de objeto de investigación, características, propiedades del ente, saberes, creencias y experiencias del investigador. Esta herramienta epistémica del mapeo trae tres preguntas importantes. La primera pregunta ontológica, que nos dice cuál es la forma y la naturaleza de la realidad y, por tanto, qué es lo que podemos conocer de ella. La pregunta metodológica, que nos dice cómo puede el investigador arreglárselas para averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido. Y la pregunta epistemológica, que nos dice cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido. En esta lectura nos dice también que un paradigma no es eterno, se considera válido al asumir la diversidad paradigmática y los espacios multiparadigmáticos para tener una ventaja competitiva en el campo de la investigación. Paradigmas, enfoques y métodos de investigación, análisis teórico. Se plantea como objetivo poder analizar teóricamente el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo, los enfoques y los métodos de investigación, tomando así alguna posición de los autores y expertos en la materia frente a dichos conceptos. También poder caracterizar el método fenomenológico hermenéutico y la teoría fundamentada en el marco de la tradición cualitativa. En cuanto al paradigma cuantitativo, este puede ser positivista, racionalista, empírico-analítico y científico-tecnológico, el cual usa como fundamento de la investigación el uso del método científico. El paradigma cualitativo se puede tomar como modelo, como sistema de creencia, convicciones y forma de asumir la realidad, su relación con el sujeto-objeto y la lógica procedimental para la generación de conocimiento científico. En sus inicios y desarrollo, se asocia a diversos eventos que en la actualidad han generado la configuración teórica y práctica en el marco epistémico. En este cuadro se presenta la sistematización de los paradigmas de investigación, ¿no? Luego empezamos con lo que son los enfoques de investigación. Para los enfoques de investigación se establece tres tipos de enfoques epistemológicos, siguiendo dos criterios. El primero es lo que se concibe como producto del conocimiento científico y el segundo como vía o camino de acceso y de producción del mismo. De esta manera, plantea el enfoque empírico-inductivo, positivista, cuantitativo, el enfoque racionalista-deductivo y el enfoque introspectivo-vivencial, naturalista y fenomenológico. Luego tenemos el método de investigación. Este es un conjunto de pasos en la búsqueda del conocimiento científico, lo cual implica
la praxis a realizar por el investigador en correspondencia con el paradigma. Y por tal coexisten múltiples métodos de investigación distintos entre sí y a su vez con elementos comunes en cuanto a compartir una concepción epistemológica de subjetividad e interpretación de los fenómenos sociales. Este puede verse desarrollado con el método fenomenológico hermenéutico y el método de la teoría fundamentada. En el método fenomenológico hermenéutico tiene su aplicabilidad cuando el investigador no ha vivido la experiencia del fenómeno, el evento, hecho o situación de la realidad y por lo tanto no es fácil tener ideas y conceptos sobre los aspectos que estudia. En cuanto al método de teoría fundamentada, este consiste en directrices inductivas sistemáticas para poder recolectar y analizar datos para construir marcos teóricos de alcance medio que puedan explicar los datos recogidos. Conclusiones. Primera conclusión. La investigación cualitativa en educación ha criticado a la investigación cuantitativa, que se basa en el positivismo que se relaciona con el método científico, siendo esta objetiva y rigurosa. En educación se trabaja con seres humanos que no son medibles ni son objetos, los cuales interactúan, reaccionan e interpretan. Segunda conclusión. La investigación educativa abre caminos hacia la reflexión, comprensión de hechos, paradigmas que nos acercan a realidades y nos ayudan a consolidar los campos de estudio frente a problemáticas que coexisten en la educación. Conclusión 3. Connota dos claves esenciales para la valoración epistémica y toma de decisiones sobre los paradigmas a utilizar en una investigación. Asumir una perspectiva reflexiva, integral de abordaje de los paradigmas de investigación a partir de la complejidad, multicausalidad y plurideterminación de los fenómenos a estudiar, que requieren cada vez nuevas maneras de abordaje, nuevas integraciones y nuevas interpretaciones. Cuarta conclusión. Todo investigador debe asumir un paradigma base en función de su posición ontológica, axiológica, epistemológica y metodológica, a fin de poder desarrollar procesos investigativos para la generación de conocimiento científico en las distintas áreas del saber. Gracias.